Primero, ¿qué es la búsqueda elástica? Mira, en general, uno de los problemas que existen en grandes bases de datos, en particular la nuestra, donde ya tenemos miles de, digamos, opciones o no de índices directamente, en el que el usuario tiene, en este caso, varios criterios de búsqueda. Y además tenemos un montón de usuarios para ir a buscar. En realidad esto es como el problema clásico de la informática, donde hay muchos consumidores tratando de consumir un mismo producto. Uh-huh. Es un problema clásico incluso fuera de la informática. Entonces, el problema que tuvimos al principio es que, bueno, tenemos una base de datos, varios consumidores. Entonces, ¿cómo hacemos que poder servirlos a todos sin que primero se nos quede pegada la aplicación y además que sea dentro de un tiempo razonable para el usuario? O sea, piensa tú que al principio, cuando partimos nosotros Licita Lab, hacíamos una consulta directa a la base de datos y el usuario podía estar esperando varios minutos para recién recibir una primera oportunidad nueva dentro de su búsqueda. Luego tuvimos una evolución en la que nosotros hacíamos como una especie de capa intermedia, que de hecho hoy día todavía la tenemos, entre el usuario y la aplicación, en que el usuario entra, siempre recibe una oportunidad, pero como detrás de bambalinas, en el back office, entre comillas, uh-huh, estábamos generando un listado de oportunidades nuevas. Entonces, una vez que eso ocurría, le entregamos la oportunidad nueva al usuario. Entonces existía como una especie de sensación de que la aplicación se demoraba menos, tal como los espejos en el ascensor que existen para dar la sensación de que el ascensor va más rápido o se demora menos. Nosotros hicimos algo muy parecido. Uh-huh. Pero teníamos de todas maneras la necesidad primero de que la búsqueda sea más confiable, ojalá lo más rápida posible, y que en el fondo la cantidad de palabras no fuera una directa limitante. Tenemos usuarios que colocan 10 palabras, tenemos usuarios que colocan 100 palabras. Obviamente en las 100 palabras la base de datos se ahoga más porque tiene que hacer match de miles de oportunidades en un pozo de 100 palabras. Y ahí fue cuando nosotros descubrimos la búsqueda elástica. En general, la búsqueda elástica es como otro tipo de base de datos, entre comillas, un poquito más simplificada, en el que se resumen, por ejemplo, todos los criterios de búsqueda, más bien se resumen la base de datos que nosotros tenemos grandota en una más pequeña con los campos con los que se suele buscar. Tiene varias diferencias con una base de datos relacional clásica, en el que hay varias tablas, se relacionan la una con la otra y que buscan de tal o cual forma. Pero en general, como para ir resumiendo, lo que nos ayuda es a que, dado el campo, el pozo de palabras o criterios que tiene el usuario, se lo entregamos a esta base elástica y esto nos entrega resultados en muy poco tiempo. Y en ese sentido, ¿qué tan compleja es como la base de datos que trabaja o que entrega Mercado Público, que es de donde se extrae como el tema de la búsqueda de oportunidades o poder hacer como ese rastreo para los usuarios? En realidad la complejidad la pone en este caso el arquitecto o el que genera el modelo de datos. Hoy día nosotros por tipo de oportunidades tenemos como una especie de subarquitecturas o submodelos dentro de la base de datos. Entonces, cuando nosotros decimos que ocupemos la búsqueda elástica, nosotros de alguna forma fusionamos todos estos submodelos en uno solo y se lo entregamos a la búsqueda elástica. Entonces, es harto más fácil hacer la búsqueda en un solo lugar, básicamente, y también en un pozo más pequeño. Por ejemplo, las compras ágiles, que son las que más se generan al día, suelen ser 1.000, 2.000, hasta 3.000, 4.000 en realidad hemos llegado a recibir en oportunidades publicadas. Y eso, a sumarla con los de otros días, fácilmente las compras ágiles pueden superar las 8.000 líneas. Y lo mismo más o menos por las licitaciones. Licitaciones se mantienen publicadas unas 4.000. Entonces, sumada una con la otra son 12.000 líneas, etc. Y en el caso de la base de datos, o sea, la base de datos convencional, como teníamos separados varios parámetros en distintas tablas, particularmente los ítems, porque nosotros también hacemos la búsqueda de los ítems, la cantidad de líneas se multiplica mucho más. Piensa tú que una licitación, por ejemplo, las de hospitales suelen tener 100 o más ítems. Y lo mismo podría pasar con las compras ágiles. Supongamos que en promedio cada compra ágil tiene 4 ítems y lo mismo por las licitaciones. Entonces eso multiplícalo por los 12.000 y entonces de ahí se empieza a agrandar cada vez más el pozo de búsqueda.
cuando llamamos esto a búsqueda elástica, en un solo lugar, solamente 12.000 líneas y además tenemos todo ya rueda inventada de búsqueda. Entonces es llegar y aplicar en el fondo, es aplicar la receta básicamente. Ujú. Y ahora, ¿cuáles son las ventajas y desventajas que existen al aplicar este tipo de búsqueda en un motor como el que usamos en Licitar? Mira, yo diría que la desventaja número uno es en realidad debe ser el precio. En general, la forma de utilizar, muy entre comillas, puede ser cara. Obviamente es discutible, probablemente el que esté viendo este video o leyendo el post se debe estar sacando los pelos en este minuto, pero en general tiene que ver más como con el costo máquina, en realidad, como el precio al final lo que uno paga. Pero ventaja sin duda es la rapidez la que te entrega un resultado. Las primeras veces que nosotros echamos a andar este bichito, probamos las peores, o sea, peores muy entre comillas, las formas de buscar más grandes de los usuarios. E hicimos la comparativa. En el caso de un usuario que tenía como 120 palabras, se demoraba como 2-3 minutos hacer la búsqueda convencional, mientras que en la búsqueda elástica en menos de 5 segundos ya teníamos una respuesta. Entonces, si bien este sistema de búsqueda intermedia aún existe, entregarle los resultados a los usuarios pasan segundos, no minutos. O sea, mucho más rápida en ese caso. Esa Sí. es como la principal ventaja, la velocidad. Sí, esa es o sea, yo diría que es la ventaja más visible. Yeah. Existen otras ventajas como en el back office, o en el backend mejor dicho, que tienen que ver con el escalamiento. Podrían haber 10, 20 usuarios o 30 usuarios tratando de hacer lo mismo y esto se va a ir escalando de forma automática y más confiable. Con la base de datos relacionales también se puede lograr, pero el costo también es mayor. Y además, por defecto, las bases de datos relacionales no escalan de forma horizontal. Eso quiere decir que no abren más instancias. Es como, por ejemplo, las cajas del supermercado. No abren más cajas para recibir a todos los usuarios, sino que agrandan la caja actual. Eso pasa en la base de datos relacionales. Mientras que en la búsqueda elástica podemos abrir más cajas, las que se nos ocurran, y recibir la cantidad de usuarios que sea necesaria. Y cuando ya se empieza a bajar la afluencia de público, podemos dejar solo una. ¿Y qué tan precisa es como esta búsqueda elástica te permite como rastrear o ampliar el rango de rastreo de oportunidades según los criterios que ingresan los usuarios? Mira, los criterios en general suelen ser los mismos que la búsqueda de datos relacional, o sea, en la base de datos relacional. Por ejemplo, podemos buscar por trozos de palabra, por prefijos de palabra. Por ejemplo, si ponemos compu, haría match con computadores, computación, computacional, etcétera. Lo mismo con monitor, monitores, etcétera. También podemos colocar criterios negativos, o podemos hacer que haga match con frases o con similares. Podemos hacer que omita conjunciones o preposiciones. Sí. Por ejemplo, si ponen juego de losa, busca juego losa nomás, o juego y losa dentro de una misma frase, en la descripción de una licitación. Uh-huh. O sea, de hecho, podría mencionar eso como una suerte de desventaja, que si, por ejemplo, un usuario coloca, bueno, son contados los casos, si pone, por ejemplo, juego de losa, le va a salir una oportunidad que tiene juego y losa dentro de la descripción, pero no tiene que ver directo con su configuración. Y ahí es donde juega parte fundamental la configuración de palabras negativas. Por ejemplo, hay usuarios que dicen, pero estas cosas no me gustan, y ahí se las filtra. Ahora, ¿qué tipo de errores se solucionan con este tipo de búsqueda de las cosas que vienen como en mercado público? Mira, en general el error número uno es la profundidad de la búsqueda. Mercado público hace búsquedas como en el título de la oportunidad y probablemente en la descripción, mientras que nosotros profundizamos la búsqueda también al ítem. Nos ha pasado que, por ejemplo, alguien que vende, voy a inventar artículos de librería, vende lápices, y solo lápices. Y la descripción de la oportunidad es compra de artículos de oficina, y la descripción, esto es para el alcalde de la municipalidad de Maipú. Estoy inventando un poco. Entonces, claro, yo voy a buscar lápices, escribo lápices dentro de la búsqueda y no me la encuentra porque no llega a la profundidad del ítem. Sin embargo, dentro del ítem está la venta de lápices y yo puedo postular específicamente a vender los lápices. Eso es lo número uno.
Lo número 2 es cuando cuando el que está haciendo la oportunidad se pone un poquitito más creativo. Me gusta este ejemplo porque nos pasó que una empresa que construye plazas, busca plazas, desarrollo de plazas, construcción de plazas, etcétera, pero puede pasar que en una municipalidad el que está creando la licitación coloca desarrollo de espacio comunitario. En verdad necesita una construcción de plaza. Entonces, ahí es donde nosotros también ayudamos, porque nosotros entramos al ítem, entramos al rubro y hacemos match por el rubro. Porque en el fondo, cuando independiente de cuán creativo se coloque el que está haciendo la licitación, nosotros hacemos match con el punto final, el que tiene que hacer match. Ese tiene que funcionar sí o sí. O sea, no puede colocar desarrollo de construcción y asociarlo al rubro de alimentación. No tiene sentido. Y ahí es donde nosotros ayudamos. Igual hay otras cosas, también tienen que ver con cómo hacemos match por cuestiones más estadísticas, pero en verdad eso no tiene directa relación con búsqueda elástica. O otras cosas más sencillas como los errores de tipeo y esas cosas, ¿no? Sí, también ayudamos con los errores de tipeo. En general, en la búsqueda elástica, si uno pone una K entre medio de una palabra parecida, también hace algunos matches con palabras parecidas. Ahora, la recomendación es ser, ojalá, lo más directo posible, pero sí, en esos errores de tipeo también ayuda un poquito. Ahora, el error de tipeo más clásico, pero que es un error entre comillas, a cualquiera que escribe día a día se le olvida, es colocar los tildes. Los tildes también no son más bien ignorados dentro de la búsqueda. Como para resumir, entonces, ¿cuál es como el principal beneficio que tiene este tipo de búsqueda o la búsqueda elástica para los proveedores del Estado en comparación como al buscador mismo que está en mercado público? Yo diría que el primero, así como en términos como de rapidez, no sé si existe una diferencia directa, probablemente no, pero sí la diferencia que tenemos nosotros versus mercado público es que el usuario puede colocar un montón de palabras de una sola vez y nosotros entregamos resultados en ese montón de palabras. Entonces, esa es la diferencia número 1. El usuario puede colocar un pool de palabras y le vamos a entregar resultados. Número 2, sin duda, es la calidad de los resultados que nosotros entregamos. Está este ejemplo que te decía de la plaza o de los lápices. Nosotros llegamos a la profundidad mayor de cada una de las oportunidades, así que por si lo que él está buscando no está ni en el título de la descripción, igual se lo vamos a encontrar. El número 3 es la centralización de las oportunidades. Hoy día el usuario que quiere vender licitaciones, que quiere postular a licitaciones, que quiere postular a cotizaciones de mercado público o directamente a compras ágiles, tiene que hacerlo todo por separado. Tiene que meterse a una pestaña de compras ágiles, a una pestaña de licitaciones, solamente para buscar oportunidades. Nosotros lo hacemos en una sola. Entonces, en un puro listado, así como cuando te llega un correo, puedes hacer scroll y encontrar oportunidades sin ningún problema. Además obtiene mayor información por cada una de las oportunidades, por ejemplo, la región. Bueno, siendo francos, igual lo puedes obtener dentro del mercado público, pero hay que hacer un par de clics. Nosotros te lo ponemos en primer plano, que el monto disponible, etcétera. Pero yo diría que la diferencia número 1 está en la búsqueda y en la calidad de la búsqueda. Todo centralizado y además de forma rápida.